hermoso salmo, amados hermanos, que lamentablemente muchos que se hacen llamar cristianos, muchos que profesan ser cristianos, no les gusta estudiar, no les gusta exponer este salmo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué es que ellos no quieren exponer este salmo? Ya vamos a saber también por qué es que también este salmo muchos creen que no es inspirado por Dios. Y eso nos lleva ¿a qué? Al error, a la herejía, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Bien? Vamos a dar lectura a este salmo. Solamente los 4 primeros versículos, pero vamos a tocar un poco más versículos durante esta mañana. Dice la bendita palabra, Salmos capítulo 94, versículo 1 al 4. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Al inicio nomás, hermanos, dice Jehová, Dios de las venganzas. No es mi invención, está en la bendita palabra. Dios es un Dios de venganza. Es un Dios de venganza. Dice Dios, muéstrate, Dios de venganza, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago de los soberbios. En 2 predicaciones anteriores, en total 4 predicaciones, ya que el Salmo 23 toqué en 3, y antes de eso también toqué el Salmo 32. Son salmos que tienen un contenido que nos conmueve mucho. El primero, el Salmo 32, nos habla de ¿qué? Del perdón de Dios y la felicidad que experimentamos cuando somos perdonados de nuestros pecados. Pero ahora, ¿quién de nosotros, amados hermanos, no hemos pasado por periodos en nuestra vida cristiana cuando hemos sido sacudidos quizás, hemos sido zarandeados quizás a causa de ¿qué? De nuestros pecados? ¿Quién de nosotros no hemos experimentado como cristianos, siendo cristianos, hermanos, la angustia, la agonía del secarse de nuestros huesos, como los dijo el salmista David en este Salmo 32? Todos hemos pasado por esos momentos oscuros, como el Salmo 23 te dice, cuando estemos pasando por valles de sombra de muerte. Pero luego, por la gracia de Dios, ser restaurados por Dios mismo, hermanos, y ser limpiados por la sangre de su Hijo, entonces disfrutar nuevamente el gozo de nuestra salvación. Por eso David también dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Por causa de su pecado había perdido ese gozo. Ojo, no está diciendo que me salves nuevamente, que lamentablemente muchos utilizan eso. No, hermanos, sino dice, devuélveme el gozo. Él ya era salvo, pero a causa de su pecado, la mano de Dios estaba sobre él, le pesaba, porque su pecado no ha sido arrepentido. Estaba tratando de vivir con ese pecado. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y del Salmo 23, ¿qué decir, hermanos? Es un consuelo enorme cuando nosotros leemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Nos guarda. Al final dice, su vara y su callado me infunde ¿qué? Aliente. Aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, ¿qué? Su vara y su callado que nos infunde aliento. Pero muchas personas piensan que todos los salmos a veces son de esa misma tonalidad. Piensa que todos los salmos son quizás canciones bonitas. Ciertamente todos los salmos son canciones, sí, son oraciones, quizás son poemas, pero son inspirados por Dios, hermanos, dados por Él a su pueblo, para que su pueblo lo utilice en la adoración de Él. En ese sentido, todos los salmos son gloriosos, sí, porque son inspirados. Pero muchas personas piensan que el salmo, que todo el libro, el salmo, todo el salterio, hermanos, está compuesto solamente por canciones bonitas, que nos dan aliento, que nos dan ánimo. Sin embargo, se sorprenden cuando se percatan que no todos los salmos
dentro de la adoración del pueblo, no todos los salmos tienen esa tonalidad como el Salmo 32 o como el Salmo 23 que hemos expuesto anteriormente. Quizás alguien, y puede ser que es la experiencia de algunos de ustedes aquí, hermanos, en algún momento de su vida, cuando están pasando por momentos difíciles, que ustedes se acercan a la Escritura y abren los salmos para que sean alentados, para que sean reconfortados. Pero ¿qué pasa cuando llegan a estos salmos? A estos salmos que son también inspirados por Dios. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan, por ejemplo, al Salmo 109, versículos 6 hasta el 13, cuando nos dice la bendita palabra del Señor? Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Ande sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que él tiene y extraño saquee en su trabajo. No tenga quien haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su prosperidad sea destruida y en la segunda generación sea borrada su nombre. Quizás puedan estar ustedes sorprendidos porque pensaron que todos los salmos son como el Salmo 32 o como el Salmo 23. Cuando llegan a un salmo como este, y como este hay muchísimos, hermanos, la pregunta no tarda en aparecer. Quizás nos preguntamos, pero las preguntas no son el problema, hermanos, sino el problema es la conclusión que a veces nosotros llegamos o podamos llegar. Lamentablemente muchos que profesan ser cristianos han llegado. Pregunto, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los salmos que contienen palabras como estas? Voy a decirlo. Dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea tu palacio asolado, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmos 64, del 24 al 28. O por ejemplo, hermanos, Salmo 58, versículos 6 al 10 dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vea el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viniere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. ¿O qué hacemos, hermanos, cuando, por ejemplo, en el Salmo 35, versículo 1 al 6 dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Al leer estos salmos, y así repito, hermanos, podría continuar muchos, hay muchos salmos, hermanos. Hay muchos salmos como este tipo. Esos son unos ejemplos que hemos visto y hay muchos de este mismo tono. En el Salterio, hermanos, hay muchos. Muchos cristianos quedan sorprendidos a veces a saber y no saben qué decir. ¿Qué hacemos con estos salmos, hermanos? ¿No la leemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No la escudriñamos? ¿Lo pasamos por alto? Como muchos pasan por alto.
buscando decir que no es inspirado por Dios? ¿Lo hacemos? ¿Para qué nos sirve? ¿Servirá al creyente esos salmos, hermanos? El libro de los salmos es el himnario del pueblo de Dios, hermanos. Este libro es las oraciones dadas por Dios, inspiradas por Dios para su pueblo, para que Él sea elevado a Él, hermanos. ¿Qué son todas estas amenazas entonces en el libro de oraciones y de canciones? ¿Qué se supone que hacemos con ellas, hermanos? ¿Las desechamos? ¿Acaso no nos enseñó el Señor Jesucristo que amemos a nuestros enemigos? ¿Habrá una contradicción, hermanos? Buscamos venganza, buscamos al Dios de la venganza, pero también el Señor Jesucristo nos dice que debemos bendecir a los que nos maldigan y a los que nos ultrajan. ¿Habrá una contradicción en la palabra? Y muchos dicen que sí, pero no, hermanos. En medio de estas inquietudes, los cristianos confundidos a veces buscamos que la ayuda quizás de un hermano maduro en la fe, quizás a nuestros pastores, quizás a ellos, porque están confundidos o porque no entienden quizás qué es lo que nos quiere decir acá el Señor. A veces nosotros como pastores también, hermanos, estamos creciendo en el conocimiento del Señor. Pero eso no importa. Quizás a un pastor tú le puedes preguntar y queda sorprendido también y diga, no lo sé. Pero lo que importa es que el pastor diga, no, voy a estudiarlo. ¿Para qué? Para que seas edificado tú y la iglesia. Pero el problema surge, amados hermanos, cuando hay voces evangélicas que se llaman ser cristianos, que frente a estos salmos, ¿qué hacen? Frente a estos salmos que con un tono amenazante y de venganza, a veces responden equivocadamente. Una de las respuestas que podemos hacer, por ejemplo, comienzo la cita, que no son las declaraciones de ira de Dios sobre los impíos, sino que son las oraciones de un hombre de venganza sobre sus enemigos, lo opuesto a lo que enseñó Jesús de amar a nuestros enemigos. Y más adelante, durante los tiempos del Antiguo Testamento, Dios, en cierta medida, por razones prácticas, se acomodó a las ideas del hombre. En los tiempos del Nuevo Testamento, Dios empezó a tratar a los hombres según sus propias ideas. Respuestas como estas, amados hermanos, son heréticas. ¿Por qué? No hay contradicción en la palabra del Señor. No hay. Pero ¿cómo pueden decir que esto no son declaraciones de la ira de Dios sobre los impíos? ¿Cómo pueden decir que la palabra de Dios no es inspirada? Ahí, esto es algo herético, hermano. Y lamentablemente también dentro de la ala liberal, los liberales que se llaman también ser cristianos, hermanos, al leer este tipo de salmos que contienen oraciones pidiendo venganza a Dios y la destrucción sobre sus enemigos, ¿qué dicen? Por ejemplo, dice, los salmos no son o no muestran, los salmos o estos salmos que son imprecatorios, y luego voy a decir qué es imprecatorio, hermano. Estos salmos imprecatorios son la muestra que no toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso dicen, hermanos. Hay personas que son liberales, que no son creyentes, hermanos, porque un creyente no puede decir ello. Dicen que no son inspirados por Dios, sino que mucho de lo que hay en la Escritura es solo la voz de los hombres y no de Dios. Ahora, ya, imaginemos que sea así. Ahora, que nosotros, ¿quiénes somos para decir, no, esto es de Dios y esto es de los hombres? Esto nos lleva, es una herejía, hermanos. Tenemos que tener cuidados. Va a haber personas que puedan llegar en un momento y puedan conversar ustedes que van a decir esto. Ahora, ¿por qué estos salmos se le llaman imprecatorios? ¿Por qué? Porque imprecatorio es un adjetivo, dice, que implica o demanda un deseo de que alguien reciba algún daño o desgracia, y en estos salmos encontramos este tipo de peticiones. Sí, pero ya vamos a entender por qué, hermanos.
porque estos salmos nosotros la podemos utilizar en nuestras oraciones también. Estos salmos se han constituido entonces, hermanos, un caballito de batalla para aquellos a quienes están buscando y están enseñando, diciendo que la Biblia no es totalmente inspirada. Tratan de negar la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, hermanos. Su excusa es que estos salmos imprecatorios son los que acabamos de leer. Como de ellos hay muchos en el Salmo, hermanos, son completamente, dice, opuesto a la ética del Nuevo Testamento. Como el Señor nos dijo, ama a tu enemigo, a los que te maldicen, bendice. Entonces, no puede concordar con ello. Entonces diríamos que la Escritura se contradice. Nosotros sabiendo que toda la Biblia es palabra de Dios, entonces diríamos que la Biblia se contradice. No, hermanos, ya vamos a ver que no se contradice. Pero la pregunta que yo les haría a ellos, y la pregunta también que yo les hago hoy día, amados hermanos, a cada uno de ustedes, esto: ¿es cierto que los salmos son imprecatorios? De los cuales hemos leído. ¿Es cierto que estos salmos en los que se pide venganza y mal sobre los enemigos son contrarios a la ética del Nuevo Testamento? Ustedes se contestarán, hermanos. ¿Son contrarios estos salmos a la enseñanza de amar a nuestros enemigos que nos enseñó, que nos impartió nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Cómo responderíamos? No son contrarios, hermanos. Leamos el Salmos, que será expuesto a modo general. Salmos 94, versículo 1. Vamos a leer todo el Salmo, hermanos. Porque este Salmo no es totalmente imprecatorio. También hay consuelo, hermanos. Dice, Salmos 94, del 1 al 23. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, a vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a su justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará contra mí los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntarán contigo el trono de dignidad que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. La venganza es de Dios, hermanos, no nuestra. El salmo no es un salmo completamente imprecatorio, como les dice.
Pero hay imprecación, sí. El día de hoy vamos a ver solamente los 13 primeros versículos, hermanos. Desde el 1 hasta el 7, el salmista está elevando un lamento a Dios. Está elevando un lamento a Dios, al Dios de las venganzas. Porque el versículo 1 dice, ¿no? Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. El escritor bíblico, amados hermanos, está pidiendo a Dios que se manifieste trayendo sobre los impíos el castigo. Es una oración que eleva el salmista pidiendo que destruya a sus enemigos. Y en el último versículo que dice, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Así que el Salmo empieza con una petición imprecatoria y concluye también con la certeza de que esta imprecación va a ser cumplida, hermanos. El Señor es justo y dará justo el pago, no más ni no menos. Si bien la imagen de Dios como el buen pastor es el gusto de toda la gente, hermanos, de todas las criaturas, es el gusto. Cuando le hablas de Jehová es el pastor, o hablas del Padre Nuestro, todo el mundo hasta lo recita. Estos son dos porciones de la Biblia que son conocidos por la mayoría del mundo. Los ateos también lo utilizan, pero desconocen al Dios de la Biblia. Pero también pasan por alto, amados hermanos, que el Salmo 23, muchas personas pasan por alto la imagen de Dios como el anfitrión. Es nuestro pastor también, pero pasa después de ser pastor al anfitrión. Y no se dan cuenta que también en el versículo 5 y el versículo 6, cuando dice que adereza mesas a sus invitados, a sus ovejas delante de sus enemigos. Y como mencioné en la exposición, hermanos, el hecho de que el anfitrión adereza mesa, que implica que hay una comunión con Dios. Y si nuestros enemigos ahora pasan a ser enemigos de Dios. Y Dios les va a dar el castigo justo a estos enemigos, hermanos. Así que para que el que estaba pensando que el Salmo 23 es puro amor, esa distribución de amor, amados hermanos, que han definido en este tiempo, incluso que el Salmo 23 vemos entonces la mención a los enemigos. Lo que sucede aquí es porque Dios también le dará el justo pago a estos enemigos, hermanos. Dios, el Dios de la venganza, no es el agrado de las personas. Y esto es por una razón sencilla. El Dios de las venganzas es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. Y al hombre en su estado caído no le agrada. ¿Quién nos agradaba, hermanos, cuando estábamos muertos de delitos y pecados? ¿Te hubiera gustado que te prediquen el Dios de las venganzas? ¿O el Dios que está irado con el impío todos los días? Te desagradaba, hermanos. Pero ahora, cuando eres creyente, que el Espíritu Santo está morando, te gozas. ¿Sabes? Porque es el Dios de la Biblia. La Biblia dice que Dios es el Dios de las venganzas, hermanos. En un salmo que nosotros citamos mucho, y que también el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, amados hermanos, cita, leemos que Dios mismo mira, dice, desde los cielos para ver que si había alguien entendido que lo buscara a Él. Y Dios mismo responde también en su palabra que no había ninguno, hermanos. No había ninguno. Ningún ser humano buscaba, porque estaba en su estado caído. No pueden buscar, no pueden. Y es decir, ningún ser humano, antes de ser traído a los pies de Cristo, no busca a Dios. Porque su apetito por Dios, a causa del pecado, ha caído totalmente, hermanos. La gente, y esto no lo negamos, busca a Dios, pero un Dios con D minúsculo, hermanos. Un Dios que incluso no tienen el problema de ¿qué? De ponerle el atributo que Dios es amor. Ahí se quedan, ahí se quedan. Pero Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, amados hermanos, no puede ser aceptado parcialmente. Lo amamos con todo lo que Él es, con todos sus atributos, o lo rechazamos.
Tú lo aprecias a Dios o lo amas a Dios porque Dios es amor, misericordioso, bondadoso, y no lo amas porque Dios es un Dios de ira, un Dios justo, un Dios de venganza. Respóndete tú mismo. El Dios de la Escritura no es un Dios al cual nosotros podemos tomar de lo que nos agrada sí y de lo que nos agrada no, hermanos. Todo tenemos. Por eso también el apóstol Pablo dice, es necesario que predicar todo el consejo de Dios. Y cuando habla de todo el consejo, todo lo general, hermanos. Aunque a la gente no le gusta que prediquemos del amor sí, pero cuando hablamos del Dios de la ira, no les gusta, hermanos. Lo que sucede es que el paladar espiritual del ser humano, hermanos, caído, es tan estropeado, ha sido estropeado en el huerto del Edén, que no solo perdió el apetito, sino que el gusto por quien es Dios, hermanos. Dios es el Dios de las venganzas. Y eso es el caballito de batalla para los humanistas. Este Dios de las venganzas que es nuestro glorioso Dios, hermanos. No debemos avergonzarnos. O te avergüenzas del Dios de las venganzas. O te avergüenzas del Dios de la ira, hermanos. Que Dios está irado con el pecador. ¿Te avergüenzas? No. Sé honesto contigo mismo. Lo último que quizás no puede pasar por tu mente y dijeras, si yo llevo un hermano, un familiar, una persona a la iglesia, no me gustaría que prediquen justos al Dios de la venganza. ¿Por qué? ¿Te avergüenzas de él quizás? No podemos avergonzarnos, hermanos, ni debemos temer en hablar y predicar sobre el Dios de las venganzas. Y predicar de ese Dios, hermanos. Los que deben temer son aquellos que desprecian y ridiculizan al Dios de las venganzas, porque ciertamente serán destruidos si no se arrepienten de sus pecados. Tu amigo, amiga, que aún no conoces a Cristo, que sigues despreciando, la mano de Dios pesa sobre ti. La ira de Dios pesa sobre ti. Dios es un Dios de venganza y dará el justo pago. Y como cristianos no debemos avergonzarnos y proclamar al Dios de las venganzas. ¿Es que también nosotros menospreciamos algunos de sus atributos, hermanos? ¿Será que nosotros menospreciamos? Vamos a caer nosotros como pueblo de Dios que somos también en el error de los enemigos que hacen distinción de entre el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento, como si lo hubiera. Muchos dicen, mi Dios es del Nuevo Testamento, no del Dios del Antiguo Testamento. Es una herejía, hermanos. Pero hay personas que hablan de esa forma. Nosotros caeríamos en esto, hermanos, hacer esa distinción. Vamos a caer con nosotros como pueblo de Dios que somos en el error de como los liberales, al desmembrar la Biblia, diciendo que los salmos imprecatorios y todo lo que es imprecación no son inspirados por Dios. No, hermanos, el Señor nos guarde de tal error. El Señor nos guarde de tal error. Entonces, ¿qué vamos a hacer como pueblo de Dios con estos salmos imprecatorios? ¿Qué vamos a hacer como pueblos de Dios, amados hermanos, con este Dios de las venganzas? Lo que como pueblo de Dios estamos llamados, hermanos, es a gozarnos y proclamar lo que Él es. No debemos quitar ni añadir lo que su palabra nos dice. Porque con nosotros no predicamos a un Dios en su completa revelación. Lo que estamos es quitando lo que ya Dios ha revelado en su palabra. Ningún santo del Antiguo Testamento se avergonzó jamás de proclamar al Dios de la venganza, hermanos. Antes bien, más bien inspirados por Dios, escribieron. Moisés, por ejemplo, un canto, y esto es muy importante también, porque los salmos, sabemos que todos son cantos, pero Moisés, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 al 43, voy a leerlo de la Biblia textual. Mira lo que dice, hermanos. Mía es la venganza y la retribución, para el momento en que su pie resbale, porque el día de su perdición se acerca y su suerte se apresura.
Porque Jehová vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que sus manos flaquean y que ya no existe ni esclavo ni liberto, dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿No comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y os ayuden y sean para vosotros refugio. Pero ahora mirad, yo soy yo y no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Levanto pues a los cielos mi mano y digo: yo vivo eternamente. Cuando aflige la hoja centellante de mi espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre sus saetas y mi espada devorará carne con la sangre de muertos y cautivos, de cabezas melenudas de caudillos enemigos. Exaltad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. No está en un salmo, pero Moisés le elevó este canto de imprecación. Moisés no se avergonzó de cantar al Dios de las venganzas, hermanos. Cuando el salmista en el Salmo 94, entonces clama al Dios de las venganzas, hermanos, a que dé el pago y destruya a sus enemigos, no solo está escribiendo inspirado por Dios, sino que también tiene un sustento en la Escritura, el libro de Deuteronomio. Hay un Dios de la venganza. Dios mismo le ha revelado a él en este libro como el Dios de las venganzas, hermano. Como el Dios que vengará la sangre de su pueblo, como el Dios que vindicará su santo nombre. Y esto es importante recordar. Él vindicará su santo nombre. Los santos del Antiguo Testamento no oraban avergonzados cuando elevaban estos lamentos o súplicas pidiendo venganza, hermanos. Porque Dios mismo así lo había presentado. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué hacen aquellos que quieren quitar la Biblia, las imprecaciones de los salmos y de las otras partes del Antiguo Testamento, por las que porque dicen ellos que son arcaicas y alejadas de un Dios bueno? Yo me pregunto también, hermanos, ¿qué hacen ellos cuando leen estas imprecaciones, no solamente de los salmos, sino las imprecaciones del Señor Jesucristo? ¿Qué hacen? ¿Quitan también esas imprecaciones de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo también elevó imprecaciones, hermano. Yo me pregunto qué hacen cuando leen imprecaciones del apóstol Pablo, hermano. Y yo me pregunto también qué hacen cuando lean las imprecaciones de los santos en el libro de Apocalipsis. Yo me pregunto qué pasaba o qué pensaba Scofield, el tan conocido por expandir la falsa doctrina del dispensacionalismo, cuando lea las imprecaciones del Nuevo Testamento. Porque él mismo decía de los salmos imprecatorios, ¿sabe qué decía, hermanos? Que era un llanto que no era digno que no era el digno de la iglesia, que no era digno. Ahora yo me pregunto, ¿así qué diría Scofield y todos aquellos que se avergüenzan de los salmos imprecatorios cuando leían y leen, y no solo las imprecaciones de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio de Mateo también eleva los ayes a los fariseos? ¿Qué dirán? ¿Quitarán? ¿Buscarán quitar? ¿Dirán también que no es inspirado por Dios? ¿Llegarán hasta el extremo, hermanos? Los ayes no son otra cosa más que imprecaciones o maldiciones sobre ellos, hermanos. Yo me pregunto también, ¿qué dirá Scofield y a todos aquellos que se acuerdan de los salmos imprecatorios cuando citó nuestro Señor Jesucristo, citó el salmo imprecatorio y los aplicó a su vida? Les recomiendo que lean en sus casas todo el Salmo 69, hermanos. El Salmo 69, que es uno de los salmos imprecatorios más fuertes, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo las utilizó.
En Juan capítulo 15, versículo 23 al 25, el Señor Jesucristo dice: el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron se encuentra en el versículo 4 del Salmo 69. Un salmo imprecatorio de los más fuertes, y puede escuchar las voces quizás de algunos de los hombres de que se avergüenzan del Dios de las venganzas decir: pero precisamente se refería al salmo a Cristo, y no puede ser elevado como oración por su iglesia. No, hermanos, se da el cumplimiento de este salmo en Cristo, hermanos. Como toda la Escritura se cumple en Cristo. Pero a Dios lo siguen aborreciendo. A Dios le siguen aborreciendo a aquellos también que aborrecen a Cristo. Y también le siguen aborreciendo a aquellos que Cristo ha enviado a predicar su evangelio a nosotros. ¿No nos aborrecen? ¿No nos rechazan, hermanos? Cuando el evangelio es rechazado, es que está siendo rechazados o están rechazando a Cristo, no a nosotros, hermanos. Cuando el evangelio es rechazado, están rechazados a Cristo, rechazan a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué termina? ¿O qué les queda a ellos? Estar frente a un Dios de las venganzas con la espada desenvainada en su mano. ¿Para qué? Para destruirlos, para darles justo castigo por toda la eternidad. La predicación del evangelio, de hecho, presupone, hermanos, y prepara el terreno hablando primeramente del Dios de las venganzas. Tenemos que hablar del Dios de las venganzas. ¿Cuál es su condición delante del Dios de las venganzas, hermanos? Porque en el evangelio se llama a las personas a que se reconcilien con Dios, porque éramos enemigos de Dios antes. Las personas que están sin Cristo son enemigas de Dios. Recuerden, ellos son enemigos de Dios. Tienen entonces que entender que están enemistadas con Dios, y el único que es Cristo quien nos reconcilia. ¿Qué se puede esperar de todos aquellos que rechazan a Dios, los enemigos de Dios? ¿Qué pueden esperar? Es la ira eterna de Dios por toda la eternidad. Es la ira eterna de Dios de las venganzas, hermanos. Ahora voy a ir a otros textos del Nuevo Testamento, donde también vemos imprecaciones. Pregunto, ¿cuál es la indignación del salmista? Miremos. ¿Por qué que él clama al Dios de la venganza para que manifieste trayendo castigo sobre los malhechores? Leamos el versículo 1 al 7 del Salmo 94 nuevamente, hermanos. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos harán? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Y a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Fíjense que el salmista pide que el Dios de las venganzas que se muestre, que se engrandezca, es decir, que sea exaltado, glorificado por su justicia. Esa es la meta, hermanos. Él vindicará, dice, su nombre. Él, ¿para qué el salmista pide? Para que sea exaltado su nombre, para que sea glorificado su justicia, hermanos. Engrandécete, dice un juez de la tierra. Glorifícate, Dios. Entonces él clama, el clamor es que la gloria de Dios, hermanos. El clamor por la que manifiesta el Dios de las venganzas es el clamor por la gloria de Dios.
Espero que poco a poco van entendiendo por qué hay imprecaciones en la Biblia, hermanos, que pareciera que es que en nosotros está la venganza. No, hermanos, es de Dios. Cuando el salmista dice que a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida, lo que está deshonrando no es principalmente a las viudas, a los huérfanos. A quien se está deshonrando es a la ley de Dios, amados hermanos, que manda que a cuidar a las viudas, a cuidar a los huérfanos. Entonces el salmista clama por la manifestación del Dios de las venganzas, por algo no personal, sino que clama para que sea Él exaltado, su justicia sea exaltado, hermano. El salmista no está clamando por la manifestación del Dios de la venganza para quizás porque tu jefe no te cae bien. ¿Elevarías una oración imprecatoria por tu jefe que no te trata bien o no te cae bien? O que quizás por tu vecino que te trata mal, ¿tú elevarías imprecaciones a Dios? No, hermanos. El salmista aquí está clamando al Dios de las venganzas, hermanos, para que Dios le dé el pago a aquellos que deshonran su santo nombre. ¿Por qué? Porque tienen por poco su ley. El salmista clama por la manifestación de Dios de las venganzas porque sus enemigos se están burlando de Dios. Por eso dice en el versículo 7, hermanos, y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Se burlaban, hermanos. Y vemos que muchos se burlan, hermanos. Esto es lo que inquieta al escritor bíblico, y esto es lo que debe pensar también, o pensar nuestro corazón como cristiano, hermanos. Hemos sido creados ¿para qué? Para darle la gloria a Él. Y como cristianos entendemos lo que significa eso. Como cristianos tenemos que entonces que vivir una vida espiritual para ¿qué? Dolernos, entristecernos cuando nuestro Dios es deshonrado por sus criaturas, hermanos. Nos debe doler, sí, hermanos. Cuando en el Nuevo Testamento nos encontramos también estas imprecaciones, las encontramos, ¿en qué contexto, hermanos? En el contexto del Evangelio de Dios siendo tergiversado o menospreciado o rechazado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Aquí también hay imprecación. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Esto es una imprecación, hermanos. Esto es una maldición. Eso es elevar maldición. Una maldición para que Dios se manifieste, una maldición sobre los hombres. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 21 al 22 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Eso también es implicación, hermanos. Y el versículo termina diciendo, el Señor viene. Estos son imprecaciones, son maldiciones sobre hombres, hermanos. No son maldiciones quizás sobre instituciones, sino son maldiciones sobre hombres, maldiciones por personas particulares que rechazan el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, por ejemplo, a predicar el Evangelio, mira lo que dice. Mateo capítulo 10, versículo 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre él. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de ella, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo,
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esta también es imprecación, hermanos. Esto es una imprecación para los que rechazan el evangelio, hermanos. Ellos recibirán al Dios de las venganzas con la espada desenvainada que le dará el justo pago en el día del juicio, hermanos. Una vez más, el apóstol Pablo también, por ejemplo, cuando pide la imprecación sobre el hombre del calderero Alejandro, ¿qué dice? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14-15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Predicando, evangelizando. Acá hay dos cosas. Primero, la inquietud del apóstol Pablo es que el hombre que se había opuesto ¿a qué? Al evangelio. Segundo, cuando dice el Señor le pague conforme a sus hechos, está elevando una oración imprecatoria. No está en los salmos, pero sí es una impresión. Ahora, ¿qué pensará aquellos que rechazan? ¿Quitarán también ese pasaje? ¿Dirán que no es inspirado por Dios, sino que fue hablado porque Pablo está siendo un hombre queriendo venganza? ¿Dirán eso? ¿Se atreverán? ¿Dirá también quizás Scofield nuevamente no es un llanto digno de la iglesia? Wow, hermanos, ¿a dónde llegaremos? Si el difunto Scofield todavía expresara en defensa suya que quien hace las imprecaciones es un apóstol y los demás creyentes no lo hacen, entonces yo le preguntaría, ¿qué va a hacer con las imprecaciones que en el libro Apocalipsis también elevan los santos, donde al igual que el salmista clama por el Dios de las venganzas que se manifieste su justicia sobre los malhechores? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán ellos? Alguien pensará quizás, dirá quizás, no, estas imprecaciones no se elevan sobre los hombres, sino que son contra los enemigos espirituales, o sea, Satanás y los demonios. Pero yo les recuerdo dos cosas. Primero, la misma palabra, amados hermanos, nos prohíbe nosotros hablar contra las potestades superiores y maldecirlos. Pero esa es la característica de los falsos maestros. Por eso es la doctrina, ¿no? De echar fuera demonios, maldecir a los demonios, echar fuera a Satanás. No nos manda la Escritura, hermanos. Y esa es la característica de los falsos maestros. Y número 2, todas las imprecaciones que hemos visto y las que faltan por ver, hermanos, y hay muchos que faltaría tiempo, son elevadas sobre los hombres de carne y hueso. Porque son ellos quienes que rechazan a Dios, rechazan el evangelio, y porque ellos son, que por ellos serán castigados, serán retribuidos, serán culpables y recaerá la ira del Dios de la venganza, hermanos. Volvamos al salmista. Él está pidiendo la manifestación del Dios de las venganzas, para que dé el pago a los impíos. Y cuando el versículo 2 clama para que Él dé el pago, se refiere que Él es el juez de la tierra. Es decir, aquel que juzga rectamente. Él juzga rectamente, amados hermanos, y dará lo que merece porque han deshonrado su santo nombre. Él dará el castigo, no más ni no menos, el pago justo, amados hermanos. El clamor por la manifestación del Dios de las venganzas también nos recuerdan algo, hermanos, y es que el Dios de las venganzas no somos nosotros, hermanos. Nosotros no podemos ser hombres de venganza, hermanos. Ahí es donde se equivocan. Aquí los salmos de imprecatorio y todas las imprecaciones se eleva a Dios porque el Dios es el único Dios de la venganza.
Nosotros no lo somos, hermanos. Y esto es importante entenderlo porque impide que nosotros, como criaturas, asumamos que un lugar que no nos corresponde, hermanos. No somos nosotros los que nos vengamos, hermanos. La Biblia nos prohíbe hacerlo. Él es el Dios de las venganzas. Él es el que va a dar el pago justo, no nosotros, hermanos. Si nosotros nos vengáramos, hermanos, ¿seríamos justos en dar ese pago? No, hermanos. No nos atrevamos, si nosotros no nos atrevamos a hacer o tomar venganza por nuestras propias manos. Si nosotros lo hacemos, hermanos, estaríamos profanando lo sagrado y eso Dios lo aborrece. Recuerden el cántico de Moisés que leímos hace un momento. El apóstol Pablo vuelve a traerlo en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Trae el recordatorio el apóstol Pablo. Escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es claro las escrituras, hermanos. Nosotros no debemos vengarnos. Nosotros no somos el Dios de las venganzas. No nos atrevamos a vengarnos, hermanos. Ahí vemos, con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que amemos a nuestros enemigos. Dos cosas salen aquí, hermanos. Primeramente, hemos de bendecir a aquellos que nos maldicen. No debemos devolver mal por mal, sino que dice: vence con el bien el mal. Y esto nos enseña que la venganza no es nuestra, hermanos. Y además, que el Dios de la venganza no es, o como piensan los liberales, hermanos. O dicen, buscan para qué, para decir, estos salmos o estas imprecaciones no son inspiradas por Dios, porque no están o no concuerdan con la ética del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir? El Señor Jesucristo dice que amemos a nuestros enemigos, pero nosotros cuando pedimos estas imprecaciones o elevamos estas imprecaciones que estamos pidiendo, no es que nosotros, o no es que Dios, cuando nosotros elevamos estas imprecaciones, Dios va a dar el castigo como nosotros querramos. Porque nosotros podemos decirnos, si alguien nos hace mal, hasta en nuestra mente puede pasar decir, no, que le pase algo. Y estaríamos pecando contra Dios, hermanos. Nosotros no somos el Dios de las venganzas. Y en segundo lugar, el texto nos enseña que Dios se vengará y pagará a aquellos que tienen en poco su nombre, aquellos que desprecian su evangelio, hermanos. Y pagará conforme a sus hechos. A aquellos que le rechazan, a aquellos que rechazan el evangelio, a aquellos que no gozan, que se gozan de la maldad y hablan cosas duras, como dice el Salmo 94, 3, 4. Las oraciones imprecatorias al clamar al Dios de las venganzas, hermanos, también nos recuerda algo, y esto es que caer en las manos del Dios vivo es horrenda cosa, hermano, amigo, amiga, que no conoces a Cristo, que sigues rechazando a Cristo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ya conoces el evangelio, estás rechazando, y esas oraciones imprecatorias son elevadas contra ti porque estás rechazando el evangelio. Nosotros no nos vengaremos, es Dios quien dará el pago, el justo pago. Pero ¿de qué forma? Y de la misma forma también nos enseña el Salmo 94 en los versículos 8 al 13. Porque ciertamente, como hemos visto, ha orado por imprecaciones, por venganza, pero también hay algo que nos da luz, esperanza. Da esperanza a aquellos que no conocen a Cristo. Salmos 94, 8 al 13.
Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó al ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacer descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entender necios, clama el salmista, hermanos. Mire que el escritor bíblico no solo se dirige al Dios de las venganzas para que dé el justo pago a los impíos. Él también está movido principalmente, amados hermanos, por la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea vindicado, exaltado, honrado, hermanos. Pero el salmista también se dirige al necio, al fatuo, y se dirige a él con el fin de que entienda. ¿Y en qué forma nosotros podemos hacer entender a los impíos? Predicando el evangelio, hermanos. Por tanto, entonces, el salmista también es movido por la misericordia. No solamente es elevar oraciones imprecatorias, hermanos, sino también es ser movido por misericordia. Al llamar al necio a que entienda, a que se vuelva a Dios, y que le llama al entendimiento para que escape del justo juicio de Dios. Le llama al entendimiento para que escape solamente que es por la gracia de Dios, que escape del Dios de las venganzas. ¿Qué nos enseña esto entonces? Expresa el salmista la dicha, la bienaventuranza en el versículo 12, el hombre a quien Dios dice corrige y hace caminar en su ley. Entonces el escritor bíblico llama a la atención del fatuo, del insensato, del impío, del burlador, al gozo, al reposo que hace descansar en los días de aflicción. ¿Y cómo lo descansamos? ¿Cómo estamos en el reposo? Solo por Cristo. Solo por Él, amados hermanos. El versículo 13 dice, ¿no? Que se arrepientan, que se tienen que arrepentir, hermanos, que se arrepientan. Ahorita, hermanos. En este caso, como hemos visto, son oraciones imprecatorias. Quizás si nosotros nada más elevamos estas oraciones imprecatorias, amados hermanos, quizás sea una excusa solamente porque nosotros queremos manifestar nuestra rabia egoísta, y eso es pecado, hermanos. El salmista eleva, sí, oraciones imprecatorias, pero no se quede ahí, hermanos, sino que le llama al hombre a arrepentirse, a volverse a Dios. Y si nosotros nos quedamos nada más en eso, hermanos, entonces lo que estamos demostrando es una ira, una rabia egoísta, y eso es pecado. Y eso no se está refiriendo al salmista. Y eso no estaba refiriendo cuando hablo de elevar también oraciones imprecatorias, hermanos, que ya siempre podemos elevar. No, hermanos, sino que también debe ir juntamente con predicar el evangelio. He dicho que lo que le intentaba a los escritores bíblicos es la deshonra del santo nombre de Dios. Nuestro celo por la gloria de Dios, nuestro celo por el evangelio debe movernos a ¿qué? También a procurar ver al pecador, aquel que antes blasfemaba el nombre de Dios, verlo venir arrepentido y humillado delante de Dios, hermano. Venir a Él humillado, arrepentido delante de los pies de Cristo, y esto solo es posible si somos fieles en predicar el evangelio. En predicar el evangelio bíblico, el cual también advierte contra las consecuencias de rechazarlo y brinda las promesas de perdón y vida eterna.
No debemos quedarnos en elevar estas imprecaciones y no compartirle el Evangelio. En el Evangelio se advierte a los hombres su destino final de la ira que está preparado por Dios. Esto no se debe callar en el Evangelio. Se debe advertir, amados hermanos, cuál es su condición delante de Dios. Pero se les advierte también del perdón, del consuelo, del gozo, de la bienaventuranza que hay. ¿En quién? Solamente en Cristo Jesús. Los salmos imprecatorios, el caballito de batalla de los incrédulos, hermanos, en lugar de ser motivo de vergüenza o de confusión para nosotros con los cristianos, han de ser unos salmos que apreciemos y que valoremos al igual que el resto de las Escrituras, porque nos hace recordar también esas imprecaciones han sido elevadas por nosotros en algún momento también. Pero gracias al Señor que derramó su gracia en el momento indicado, que a Él le plació salvarnos, amados hermanos. Nos enseña los salmos imprecatorios varias cosas, hermanos. Voy a mencionar 3. El primero, los salmos imprecatorios nos enseñan el celo de los santos por la gloria de Dios. Debemos tener celo por la gloria de Dios. Los salmos imprecatorios nos enseñan eso. Las imprecaciones se elevan para que el nombre de Dios sea vindicado. Segundo, los salmos imprecatorios nos enseñan que Dios no está ajeno de las injusticias y maldades que acontecen en este mundo, hermanos, sino que todos darán cuenta frente a Él. Por eso muchos dicen, ¿no? Dios está alejado, está lejos. ¿Por qué permite tanta maldad en el mundo? Piensan que Él no está en control de todo. ¿Por qué? Porque les predican solamente Dios de amor, 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 amor. Eso es lo que lleva al error, a la herejía, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Dios dará el pago justo. Él dará. Los salmos imprecatorios son importantes, entonces predicarlos, hermanos, sobre todo en un evangelicalismo que ha rebajado el evangelio. Ven a Cristo que todos, ven a Cristo, Dios te ama, tiene un plan bonito para tu vida. Han rebajado el evangelio, hermanos. Por eso es necesario predicar estos salmos imprecatorios y no tener temor, Señor. Porque el evangelicalismo ha rebajado, ha distorsionado y ha ofrecido solo ciertos atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es galardonador. Dios se les ha puesto por cabeza, no por cola. Ustedes no son el clavo, son el martillo, elevando el ego del hombre. No, hermanos. Dios también es Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de venganza, hermanos. Tercero, los salmos imprecatorios nos recuerdan el evangelio y la justa ira que fue derramada por Dios de las venganzas sobre su Hijo Jesucristo. Para que nosotros no tengamos que ver su espada desenvainada, dándonos el justo castigo que merecemos, hermanos. Los salmos imprecatorios nos recuerdan eso, hermanos. La justa ira que derramó sobre su Hijo. ¿Nos enseñó? Es una pregunta. ¿Nos enseñó el Señor Jesucristo a orar oraciones imprecatorias? Estoy convencido que sí, hermanos. Yo creo que todos, cuando digo, van a estar convencidos que sí, el Señor Jesucristo también nos enseñó a orar oraciones imprecatorias. Me refiero al Padre nuestro. Pero dirán, ¿pero cómo? Dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Son peticiones, hermanos, donde rogamos a Dios que su reino se expanda en la tierra. Que Él otorgue vida espiritual a los hombres para que se rindan delante de Él y que vayan en arrepentimiento y miren a Cristo y le sirvan. Suplicamos por la conversión también de los incrédulos para la gloria de Dios. El avance del Evangelio,
el gozo de las personas en Cristo. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, esto implica que los opositores, los que rechazan el evangelio que nosotros predicamos, los que rechazan o los que se endurecen ante la voluntad de Dios y persisten en su rechazo, les dé el pago por su maldad, hermanos, por su incredulidad y su dureza. Pedimos por todo para que como creyentes podamos vivir también quieta y reposadamente. Esto implica también que los malvados van a ser castigados. Los creyentes viviremos reposadamente por toda la eternidad, pero los que han rechazado a Cristo, su evangelio, por toda la eternidad serán castigados. Ahora tú, amigo, hija, hijo, conocido, ¿sigues rechazando a Cristo? Recuerda que eres merecedor del castigo eterno a causa de tu pecado. ¿Quieres que el Dios de las venganzas, que te dé el justo castigo por rechazarlo? ¿Quieres eso? ¿Quieres pasar por toda la eternidad recibiendo el justo castigo a causa de tu rebeldía? ¿Quieres recibir? Ven a Cristo, amigo, amiga. Ven a Cristo, hoy día es el día de tu salvación. Y termino con este pasaje, hermanos. Un hermoso pasaje que está en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Termino con eso. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí hay imprecación también, hermanos. La Escritura hay mucho imprecaciones, hermanos. Como los dicen los liberales, como Scofield, no son dignos del llanto de la iglesia, o no son dignos de ser repetidos, no son dignos de ser elevados. Quitaremos esto, diremos que esto no es inspiración de Dios, sino es que un hombre eleva su ira o eleva su venganza. No, hermanos, esta es revelación de Dios, inspirado por Dios. Te da una esperanza, ¿no? Pero si tú rechazas ese evangelio, este pasaje es hermoso, hermano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Estás a cuenta con Dios? ¿O sigues siendo su enemigo? Si vuestros pecados, dice, fueron con la grana. Puede decir, no hay pecado grande para Dios. Todos son iguales. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si tú rechazas, dice, si no quisieres y fueres rebelde, ¿qué? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios es el Dios de venganza y dará el pago justo a los que rechazan su palabra, su evangelio. ¿Quieres estar en ese lugar? Cuando Dios venga, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos, a los muertos. ¿Quieres estar en su mano izquierda, que te dará el justo castigo por toda la eternidad? Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Ya Cristo pagó en la cruz. Ven a Cristo, no dejes pasar. No tienes la vida comprada. Hoy día estás y mañana quizás no. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor.